Estábamos hablando en la clase pasada acerca del neurodesarrollo. Dijimos que en el neurodesarrollo pues se encuentran implicadas específicamente unas etapas. Hablábamos de la etapa, generalmente las etapas embrionarias. Dijimos que en la etapa embrionaria generalmente se produce o se caracteriza por la formación de los diferentes órganos y que existen factores externos o factores exógenos o factores endógenos que pueden influir de manera directa o indirecta en el desarrollo de maduración fetal. Entonces, dijimos también que hacia el primer trimestre del embarazo, pues que el sistema nervioso generalmente adopta, esto ya lo habíamos visto, miren, adopta la forma inicial de un tubo neural derivado de un ectodermo que se cierra generalmente hacia el día 26. Dijimos que existían unas sustancias inclusive de orden farmacológico que podían relacionarse de manera directa con la maduración y el cierre del tubo neural. Dentro de esas sustancias hablábamos del ácido fólico, también hablábamos del hierro, específicamente de la administración de hierro, ya sea como en componente dietario como en forma farmacológica. Específicamente porque estas sustancias me van a coadyuvar el efecto de maduración o el efecto de la progresión a nivel del tubo neural. En esta etapa, es decir, durante el primer trimestre, las primeras neuronas y su sinapsis generalmente se inician con la formación de la médula espinal, que generalmente van a conformar un sustrato que se llama el sustrato anatómico de los primeros movimientos fetales o del primer movimiento a nivel intrauterino. También hablábamos de un segundo trimestre, donde generalmente ocurre lo que se conoce con el nombre de la sinapsis, en el cual existe una proliferación de neuronas, y la proliferación de neuronas es un proceso que ocurre generalmente en la primera mitad de la gestación. ¿Cuál es la primera mitad de la gestación? Recuerden que la gestación, en pocas palabras, pues un periodo gestacional puede durar aproximadamente entre 37 semanas. Quiere decir eso que la proliferación neuronal es un proceso que puede ocurrir hacia la semana 17 o hacia la semana 19 de gestación. En esa semana 17 o 19 de la gestación da lugar a 86, aproximadamente entre 86 y 87 millones de neuronas, que son las neuronas que generalmente el cerebro posee. ¿Qué pasa con ese segundo trimestre? Los primeros años de vida, generalmente durante los 5 primeros años de vida, óigase bien, más de 1 millón de neuronas se forman por cada trimestre o por cada año específicamente. ¿En qué consiste entonces ese fenómeno asociado a la migración neuronal? La migración no es más que el desplazamiento de las neuronas que se encuentran ¿dónde? Originadas a través de la proliferación desde adentro hacia afuera y desde la parte más profunda del cerebro hasta la corteza o borde externo. Es un proceso generalmente que tiende a ser muy preciso. ¿Y por qué tiende a ser preciso? Porque es aquí donde muy probablemente, en algunos casos y desde el punto de vista de la maduración y de los procesos genéticos, empiezan a formarse situaciones que pueden ser de tipo anormal. Por eso debe ser un proceso específicamente especializado, debe ser preciso, y el momento, es decir, donde ocurre la migración neuronal es el segundo trimestre del embarazo.
o sea, hacia el inicio del 4.º mes de embarazo. Recuerden cuántos meses dura un embarazo, dura 9 meses, ¿cierto? Entonces, el primer trimestre aparecen las primeras vestigios de la formación neuronal. En el segundo trimestre aparece otro proceso que se llama la migración neuronal. Luego, en ese proceso de migración neuronal se inicia específicamente hacia inicios del segundo trimestre del embarazo, es decir, prácticamente entre la primera y segunda semana después del primer trimestre del embarazo. En este proceso, yo les decía ahorita, el feto o el niño puede verse afectado. Exactamente por qué se ve afectado, por la exposición fetal, específicamente a ciertos medicamentos o a ciertas sustancias que suelen ser tóxicas. En la clase pasada habíamos hablado de unas sustancias que suelen ser tóxicas específicamente, tales como las sustancias psicoactivas, tales como las sustancias opiáceas también o derivados del opio, que pueden producir síndromes de abstinencia en el nacimiento. También existen fármacos que atraviesan enormemente la barrera placentaria y que pueden cruzar hacia la circulación fetal, produciendo algunos trastornos a nivel de la migración neuronal. También se pueden formar o también se pueden mirar unos tipos de malformaciones que están asociadas específicamente a efectos teratogénicos. ¿Qué pasa entonces en el tercer trimestre? En el tercer trimestre, o sea, iniciando los 280 días del embarazo, entonces aparece 7 procesos importantes que están relacionados con la maduración neuronal. Esto ya lo dijimos, el establecimiento y la placa del córtex, la alineación, la orientación y la laminación de la corteza. También se caracteriza porque se produce desarrollo y maduración de las famosas circunvoluciones. Hay elaboración de ramificaciones que son de características dendríticas, además de características axonales. Se produce también establecimiento de contactos sinápticos, procesos de muerte celular, que generalmente suelen ser selectivas. ¿Por qué suelen ser selectivas? Porque el mismo organismo se encargará de hacer un fenómeno en el que hablamos en la clase pasada, que era el fenómeno de la poda. ¿Se acuerdan de la poda? Sí, profe. Es decir, que la poda no es más que ese proceso mediante el cual las neuronas que no son beneficiosas para la formación en las fases del neurodesarrollo desaparecerán. Entonces, eso ocurre específicamente en la poda. Después generalmente de que se produce ese fenómeno de la poda, aparece también otro proceso que está relacionado con la proliferación y con el desarrollo y diferenciación de la neuroglía o de las glías. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta clase de procesos? Entonces, estos procesos generalmente se hacen en orden secuencial, es decir, que se deben desarrollar a partir de diferentes etapas. Dentro de ese desarrollo secuencial tenemos, o para ese desarrollo secuencial tenemos unas etapas. Entonces, o unas vías que se encuentran relacionadas con ese desarrollo. La primera vía sensorial está relacionada con la visión y con la audición. Por eso yo les decía que generalmente uno puede identificar muy rápidamente si el niño nace o no con algunas alteraciones a nivel de la visión. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el niño nace, cualquier estímulo externo puede producir
una respuesta ante una determinada circunstancia o ante una determinada estímulo de orden externo. Y entonces, las vías sensoriales que están relacionadas con la visión y están relacionadas con la audición, pues son las primeras en desarrollarse. De allí que yo les decía que a los niños hay que inclusive hablarles durante, es decir, inclusive dentro del vientre materno, y que el estímulo auditivo también está relacionado con el neurodesarrollo y podrá ser benéfico en la medida en que se produzca un determinado tipo de estímulo. Inclusive, precisamente anoche estaba leyendo sobre el comportamiento de las psicopatologías. En las psicopatologías se ha determinado que los traumas durante el embarazo, es decir, los golpes que se ocasionan durante el embarazo, generalmente están asociados a la presencia de psicopatología, es decir, a aquellos individuos que generalmente son sociópatas o que tienen conductas sociópatas o conductas asociales, por decirlo así, trastornos del comportamiento durante la etapa adulta específicamente. Entonces, todos esos comportamientos, los golpes que se reciben durante el embarazo en el vientre materno están relacionados con la psicopatología. También dijimos que esas vías sensoriales que están compuestas por la visión y la audición deben ser o siempre serán las primeras en desarrollarse. Además, durante esos desarrollos secuenciales se producen también el desarrollo de ciertas habilidades que generalmente suelen ser tempranas, tales como el lenguaje y las funciones cognitivas superiores. De allí que los niños empiezan en estas etapas, generalmente el niño empieza a balbucear y muy probablemente su conducta cognitiva también tendrá una mayor o menor probabilidad de establecerse de acuerdo al estímulo externo o al estímulo interno que ésta recibe. Entonces, también habíamos hablado de lo que se conoce con el nombre de la formación y la poda sináptica. Dijimos que al final del proceso de formación neuronal aparece lo que se conoce con el nombre de la poda. En este proceso generalmente, pues miren que aquí hay una gran cantidad, una gran red de neuronas que funcionalmente, en algunas circunstancias, en este caso, pueden ser funcionales, ¿sí? Y entonces, aquellas que generalmente no ofrecen beneficio para el crecimiento o para el desarrollo neuronal se destruyen, es decir, que son podadas. Y eso generalmente, ¿qué me genera? Procesos de fortalecimiento, los procesos de mielinización que estas usan, haciendo que las conexiones que queden generalmente sean mucho más veloces y, por tanto, permitan que sean mucho más eficientes en el proceso de la migración neuronal. Bien, habíamos hablado también de las influencias interactivas de los genes y las experiencias que moldean el cerebro en el desarrollo. Miren que entonces habíamos dicho que para los niños o durante el desarrollo, la fase del neurodesarrollo, es importante el dar y devolver, es decir, servir y devolver entre los niños, sus padres y sus cuidadores. Decíamos que aquellos que existían, por ejemplo, sujetos o niños en los cuales generalmente el estímulo era prácticamente nulo. Cuando los estímulos son nulos, eso puede generar algunos trastornos que están relacionados con el desarrollo tanto del lenguaje como de los procesos cognitivos. Entonces aparecen, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, puede aparecer el niño que generalmente tiende a ser hiperkinético, aquel niño aislado o el niño que generalmente
siente rechazo hacia las demás personas porque muy probablemente en su familia no tuvo la oportunidad de hacer lo que se conoce con el nombre de la interacción social. Entonces, los niños pequeños generalmente buscan de modo natural la interacción mediante el balbuceo. El balbuceo generalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los niños balbucean generalmente en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque los niños, recuerden que los niños tienen periodos de sueños que generalmente tienden a ser cortos y que el sueño, es decir, el REM del sueño en los niños o en los recién nacidos se alarga durante la madrugada. Luego, después de un estado de reposo, el niño se levanta muy enérgico y aparece entonces el balbuceo. En esta etapa se considera importante la interacción en el binomio madre-hijo, es decir, el hablarle, el hacer ruidos, el mostrarle objetos, sobre todo objetos que tengan colores para que el niño pueda interaccionar con ese medio ambiente externo y adaptarse a las condiciones de ese determinado medio ambiente. Es importante también el establecimiento de las expresiones faciales, los gestos, y generalmente en esta etapa, miren que los adultos respondemos prácticamente con el mismo lenguaje que el niño, en el mismo lenguaje en que el niño nos habla. Por ejemplo, aparece el pa, y entonces uno también empieza a tratar de hablarle en el mismo lenguaje a los niños. Y eso es importante desde el punto de vista de la comunicación y el lenguaje. Aquellos niños que no tienen estímulos, se ha demostrado que tienen la probabilidad de hacer mayor defecto en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo de habilidades de tipo cognitivo. Entonces, cuando el cerebro se enfrenta a esa información desconocida, la aprende. ¿Y cómo la aprende? Formando nuevos cortocircuitos, porque acuérdense que las neuronas toman aquellas que le son benéficas al organismo y aquellas que no le sirven generalmente se destruyen. Es decir, hay un orden que se llama la selección natural intraneuronal, y esa selección intraneuronal estará relacionada también con la formación de nuevos cortocircuitos que alojan nueva información. Bien. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Digamos, ¿qué pasa cuando un niño tiene como ya de por sí una enfermedad genética? O sea, no se da la interacción que se le hizo o una alteración en el embarazo, sino una malformación ya genética. Esa es una pregunta bien importante, porque cuando hablamos de por ejemplo, de los niños que ya tienen una malformación fetal, que en su proceso de embriogénesis ya tienen una malformación fetal y el niño generalmente nace ya con esa malformación fetal, la adaptación del niño al nuevo medio ambiente también dependerá del estímulo. Si es un niño no aceptado, es decir, si es un niño que no es aceptado por los padres por su condición de incapacidad, pues será un niño que también será incapaz de adaptarse a las condiciones a las nuevas condiciones que le ofrece el medio ambiente. Quiere decir que la interacción entre la madre y el niño y los estímulos que tenga el niño con respecto a la mamá son vitales en el proceso adaptativo del niño, aun cuando el niño nazca con algún tipo de malformación genética. Lo que ocurría fundamentalmente en el año de 1954, creo que en Fármaco General les coloqué un video que se llamaba La catástrofe de la talidomida, ¿sí se acuerdan? Con la talidomida, sí, que producía
fenómenos asociados a amelia y a estados de focomelia. Entonces, ¿qué pasaba qué pasó con muchos niños? Se contaron aproximadamente 99,000 niños que fueron abandonados por sus condiciones relacionadas con sus malformaciones. 99,000 niños abandonados. Otros, en 7,500 padres se suicidaron después de que sus niños nacieron con esos trastornos fetales. Hoy día, todavía, inclusive, la empresa Grunenthal todavía está pagando indemnizaciones a los hijos nacidos con trastornos fetales o trastornos teratogénicos en las que se utilizó la talidomida. Pero ¿quiénes, a partir de esta clase, quiénes fueron los niños que tuvieron un mejor desarrollo, un mejor proceso adaptativo? Aquellos que fueron aceptados por sus padres tal cual como nacieron. Y entonces, pues eso generalmente es fundamental, o eso juega un papel importante en el proceso de adaptación. Por ejemplo, de allí que hayan niños o personas que nacen amélicas totalmente, que quiere decir que nacen sin brazos y sin piernas y se adaptan. Son capaces de comer con la boca, mentiras, qué pena, son capaces de intentar coger la cuchara con la boca y llevarla y deglutir una determinada cantidad de alimentos. Es decir, que son personas que fueron socialmente aceptadas o que no tuvieron algún grado de disfunción familiar que haya dificultado su proceso de adaptación. Entonces, en ambas situaciones juega un papel importante el estímulo externo. Es como cuando nace un niño que es autista. El niño autista es el niño que generalmente se desconecta totalmente de la realidad. Es un niño que vive en un mundo totalmente diferente, pero cuando tiene estímulos, cuando tiene apoyo, por ejemplo, cuando va a escuelas especializadas, inclusive en este tipo de niños, los niños logran adaptarse al medio externo e inclusive logran comunicarse con el medio ambiente. Son capaces inclusive de establecer una conversación. Y eso es importante desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Está claro? Entonces, en ambas circunstancias se requieren estímulos. Así, por un proceso patológico, el desarrollo no sea igual al de un desarrollo de tipo normal, entre comillas, ¿no? Porque tú puedes tener un desarrollo normal, tú te puedes comportar como un individuo normal, pero hay niños o hay personas que se comportan de manera normal, pero son malas personas. Y entonces, muy probablemente eso juega un papel importante con el proceso de adaptación y el proceso del neurodesarrollo. ¿Qué me iba a decir, mijo? Profe, entonces, como usted decía, con los niños, por ejemplo, autistas, digamos, en los que sufren de Asperger, pues que tienen como esa dificultad de Asperger. con Asperger, Asperger. Ajá. Que sufren como una dificultad con comunicarse con los demás, si se meten a escuelas especiales y eso se logra claro que sí, remediar. Claro que sí. De hecho, ahí le cuento, yo soy fan, súper fans de, a mí, mi deseo alguna vez en la vida será, si salimos de esto, algún día ir a Barcelona y tomarme una foto con Messi. Yo soy seguidora de Messi. Yo te puedo contar la vida de Messi. Ahorita que estuve el año antepasado, que pues sí, a principio del año pasado, que estuve en Argentina, porque yo estoy cursando el doctorado allá en ciencias biomédicas, yo compré muchas cosas de Messi. ¿Sí? Yo fui a los centros comerciales y compré cositas que estaban relacionadas con la vida de Messi. Fui al bar de Messi. Bueno, una cantidad de cosas. Y me di cuenta que Messi tenía tuvo o tiene unas secuelas de
de un síndrome de Asperger. Ustedes se dan cuenta que es un jugador que prácticamente está dedicado prácticamente a perseguir el balón. Y fíjate que esa disyuntiva o esa dificultad también sirve como fortaleza. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez han leído la historia de Messi. Desde niño fue entregado totalmente al balón. Tú miras, por ejemplo, que él poco es lo que se enoja dentro del estadio. Eso es una cosa, es una cuestión muy rara. Es decir, que no tiene, por ejemplo, jugadores como, disculpen pues, algunos, ¿ustedes les gusta el fútbol o no? Sino para no estarlos molestando allí con algo que de pronto no les gusta. Claro, profe. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a Neymar. Neymar es un payaso, es payaso, pues, se enoja por todo pues hace pataletas o se hace la víctima, como dicen ustedes. Entonces, es un tipo que tiene una adaptación totalmente diferente a la de Messi. Es buen jugador, nadie dice que no, pero obviamente el comportamiento de él frente al comportamiento de Messi es totalmente diferente. Si tú miras a Messi, Messi generalmente siempre está detrás de la pelota, muy poco alza la cabeza, y cuando alza la cabeza, dura poco alzando la cabeza, simplemente mete un gol, va, muy probablemente celebra, pero es una persona poco comunicativa. No sé si ustedes han visto entrevistas con Messi, pero Messi habla simplemente, o sea, habla poco, son pocas las palabras de Messi. Y entonces Messi en sus etapas infantiles se creía que sufría un síndrome de Asperger. Posteriormente se dieron cuenta que tenía una dificultad para relacionarse socialmente. Y luego su proceso de formación o su proceso futbolístico lo ayudó enormemente, el deporte lo ayudó enormemente a adaptarse a ese medio social. Entonces, si tú te das cuenta, son personas que a pesar de tener una condición, esa condición les sirve para muy probablemente ser mejores. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de un señor que anda generalmente en un buseto, en un bus. Él sufre de un síndrome que se llama de ansiedad, un trastorno de ansiedad que se llama el síndrome de Tourette o de Tourette. ¿Sí lo han escuchado? Él se ríe, o sea, él gana dinero a partir de su problema. Es un problema, es un trastorno de ansiedad en el que los individuos, por ejemplo, hacen ruidos permanentemente cuando están hablando. Por ejemplo, yo estoy aquí en la clase y estoy haciendo movimientos extraños. Son movimientos involuntarios. ¿Es el mismo que tiene un comediante? Exactamente. ¿Usted ¿Síndrome qué cree? de Tourette? ¿Algo así? Exactamente, el síndrome de Tourette. ¿Y usted para qué cree que le ha servido el Tourette? Pues para ganar dinero, ¿sí? Es una forma de adaptarse a la realidad a pesar de las dificultades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los niños que sufren estados de abandono, que sufren hacinamiento, que sufren estados de desnutrición, tendrán trastornos en el neurodesarrollo. Usted no le puede, por ahí dicen, pedirle peras al olmo. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen un neurodesarrollo en condiciones normales, en ese equilibrio, en esa homeostasis en los que idealmente debería desarrollarse una persona. ¿Qué me iba a decir, mijo? Profe, que yo tenía una pregunta desde la vez que vimos pues Parkinson y enfermedades asociadas al parkinsonismo, y era ¿sí? ¿Por qué el síndrome de Tourette no entra en este tipo de enfermedades de parkinsonismo? Porque el síndrome de Tourette está relacionado, bueno, ahí hay una cosa que contar primero, y es que hay, con respecto a los trastornos psicológicos, o sea,
Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, por un lado, para allá. Entonces, lado A, es una enfermedad neurodegenerativa que se relaciona con una disminución de la síntesis dopaminérgica, ¿cierto? Por el otro lado, están los trastornos psicológicos. Dentro de los trastornos psicológicos encontramos los estados depresivos. Los estados depresivos se caracterizan por ser endógenos y por ser exógenos. Las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, la enfermedad maníaco-depresiva y el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es un primito hermano de todos los trastornos psicológicos. Entonces, se depletan o se deprimen, se inhiben unas sustancias que están relacionadas con el equilibrio emocional, con el estado de ánimo. Recuerde que hay 3 moléculas relacionadas con el estado de ánimo, que son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Es decir, están en un triangulito. Cuando cuando el equilibrio de una de ellas se rompe, muy probablemente se rompen las 3, es decir, las 3 moléculas o las 3 sustancias neuroquímicas se disminuyen. Cuando se disminuyen esas sustancias neuroquímicas, pueden aparecer los trastornos psicológicos, que pueden ser de varios tipos. La depresión, la esquizofrenia y los trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? El Tourette, por ejemplo, el trastorno dismórfico, la distimia, el TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo, la cleptomanía, es decir, aquel individuo que roba porque le gusta robar, porque le gusta lo ajeno, pero no porque robe por necesidad. No roba por necesidad, sino que roba porque le gusta lo ajeno. Aquellas personas que son fóbicas, que le tienen miedo, por ejemplo, a las arañas, a la soledad, a las germofóbicas, le tienen miedo a las infecciones. Todos esos son trastornos de ansiedad. Entonces, uno de los trastornos de ansiedad es el síndrome de Tourette. Entonces, esos trastornos pueden ser de neurodegenerativos. Entonces, generalmente el Tourette puede aparecer en etapas muy tempranas, en la niñez, mientras que el Parkinson generalmente aparece en etapas tardías, aunque hay unos pocas Parkinson que pueden aparecer antes. Entonces, el Parkinson pertenece a las enfermedades de tipo neurodegenerativas, mientras que estos trastornos de los que yo estoy hablando están relacionados con los trastornos de orden psicológico. Entonces, una esquizofrenia, por ejemplo, es un trastorno de orden psicológico. Las esquizofrenias aparecen generalmente en etapas muy tempranas de la vida, y cuando aparecen en etapas muy tempranas de la vida, generalmente el pronóstico del paciente tiende a ser peor. Por eso tú ves que las personas que sufren de esquizofrenia, hay varios tipos de esquizofrenia: la residual, la hebefrénica, la catatónica, la paranoide. Todo ese tipo de esquizofrenias terminan siendo indiferenciadas. Es decir, que el paciente empieza a tener sintomatología de todas las esquizofrenias. Y es el paciente que la familia termina aburriéndose, porque es un paciente que finalmente pues ya no se va a tomar el tratamiento farmacológico, es un paciente que se torna agresivo, que muy probablemente algunos escuchan voces que dicen que mate a la mamá. Hoy acabé de leer una noticia, ahorita que estaba al mediodía en el noticiero, vi la noticia de una persona que mató a la mamá. Es un paciente con un trastorno mental gravísimo, mató a la mamá, la descuartizó y la metió en la nevera. Eso es un trastorno mental. Y entonces a esos individuos se les llama inimputables. ¿Por qué son inimputables? Porque son pacientes que causaron o que tuvieron una conducta delictiva en estado psicótico o en estado psicológico alterado. ¿Ve? Entonces, esa es la diferencia
Este es un trastorno psicológico, que es el Tourette, que es un trastorno de ansiedad, y el otro es un trastorno neurodegenerativo, como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, como la demencia senil, por ejemplo. Es un trastorno neurodegenerativo, ¿vale? O sea que el síndrome de Tourette solamente sería con tratamiento de ansiolíticos. Con ansiolíticos. ¿Con qué tipo de ansiolíticos se maneja el Tourette? Generalmente se maneja con inhibidores de la recaptación de serotonina, tipo fluoxetina, tipo sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina. Entonces, todos estos fármacos se utilizan en el tratamiento del Tourette. ¿Y qué hacen? Inhiben la ansiedad. Pero es que el gran inconveniente del síndrome de Tourette es que es irreversible. Generalmente tiene características irreversibles, no se cura. No se cura, pero sí se puede disminuir la sintomatología asociada a la ansiedad. Hay una película inclusive de un niño que tuvo Tourette, no recuerdo cómo se llama la peli, pero es una película bien interesante y donde pues el niño sufre inicialmente de bullying, pero finalmente el niño acepta su enfermedad y pues él mismo sale allá al escenario y dice que la gente se ríe, pero pues que ellos no saben que es una enfermedad que él tiene que hace que haga ese tipo de ruidos que él reconoce pues que son fastidiosos, pero que le va a hacer. Entonces, la gente empieza pues allí a llorar y empiezan pues ahí a aceptarlo, a aceptar su personalidad. Entonces, generalmente el Tourette no se cura. A las personas que sufren de Tourette también sufren de abandono social. Y abandono social quiere decir que el mismo Estado también abandona este tipo de personas porque se cree que estas personas son inimputables. No, esas personas tienen o sea, lo cognitivo bien, es decir, son personas muy inteligentes, ¿sí? No tienen ningún tipo de trastorno cognitivo, sin embargo, sufren este tipo de ansiedad y el tratamiento farmacológico de sustancias para este tipo de alteraciones es costosísimo, es bastante costoso. Entonces, esto implica una cantidad de gastos. El TOC, por ejemplo, yo sé que ustedes conocen mucho a las personas con TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, aquella persona que todo lo magnifica. Es decir, que no sé, yo dejé la puerta cerrada, no recuerdo, vuelvo, me devuelvo. ¿Será que si yo estoy pálido o pálida, entonces tengo ya una leucemia y entonces voy corriendo y me tomo un cuadro hemático para ver cómo está mi hemoglobina, porque yo quiero tener absolutamente todo controlado? O por ejemplo, un trastorno diarreico lo convierte en un cáncer de colon y ya va y se hace de una vez una colonoscopia. ¿Sí? Ese es el TOC, es un trastorno de ansiedad. Los juegos patológicos son trastornos de ansiedad. Los juegos sexuales patológicos están relacionados con trastornos de ansiedad. Y entonces, ¿cómo se manejan este tipo de trastornos? Pues con sustancias antidepresivas. ¿Por qué? Porque son sustancias que equilibran neurotransmisores implicados en este tipo de trastorno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Interesante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Hablábamos, entonces, mijo, le contesté la pregunta sobre el Parkinson y el Tourette. Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, cuando el cerebro generalmente se enfrenta a información desconocida, la aprende formando nuevos circuitos que alojan nueva información y en esa nueva información, pues el individuo o el niño es capaz de adaptarse
a nuevas condiciones dependiendo, vuelvo y repito, dependiendo del estímulo externo. ¿Qué pasa con practicar o qué pasa cuando practicamos lo aprendido? Al principio, generalmente, las sinapsis parecieran ser débiles. Por eso, el fenómeno del afianzamiento en el desarrollo es fundamental en el comportamiento de un determinado individuo. ¿Por qué? Porque al principio, generalmente, las sinapsis son débiles, es decir, son inmaduras, pero generalmente cuando empezamos a hacer técnicas de repetición, técnicas de afianzamiento, pues estas sinapsis generalmente se hacen mucho más resistentes, más eficaces y resistentes a las modificaciones. En ausencia o inapropiadas respuestas de los adultos, la arquitectura pues no se formará, es decir, esa arquitectura neuronal que es la que va a mediar el comportamiento de los individuos, pues no se va a formar de manera adecuada, y eso hace que sea un foco para algunos trastornos que tienen que ver con trastornos del aprendizaje, trastornos de la memoria, y luego ustedes van a hacer un seminario sobre el trastorno de la memoria, sobre trastornos de la comunicación, inclusive sobre el comportamiento sexual, ¿sí? De allí que, por ejemplo, existan personas que son zoofílicas. Yo no sé si ustedes saben qué es la zoofilia. ¿Sí saben qué es la zoofilia? Chicos. Sí, profe. Personas que les gusta tener sexo con Exacto. otras especies, ¿no? Exacto. La necrofilia, todas esas personas que les gusta, por ejemplo, eso son juegos patológicos. ¿Y con qué se curan esos? ¿Con qué se curan? No, porque eso no se cura. ¿Con qué se disminuyen los síntomas? Con sustancias antidepresivas. Bien. Bueno, sigamos. Bien. Entonces, generalmente, óigase bien, existen algunos factores que de manera directa pueden incidir en el neurodesarrollo. ¿Qué factores? Un factor importante es la nutrición. Y la nutrición es importantísima en el neurodesarrollo, sobre todo durante los primeros 5 años, porque se supone que la maduración de órganos vitales se puede producir inclusive hasta los 5 años de edad, inclusive hasta etapas mucho más adultas. De hecho, pues hay personas que la pedofilia se trata con trastornos de antidepresivos. Sí, sí, porque es un trastorno, es una obsesión. O sí, se trata con antidepresivos. La pedofilia, los niños, el tener sexo o conductas sexuales con los niños, también se debe tratar, y no solamente con antidepresivos, sino que también se debe manejar con un tipo de tratamiento que es el no farmacológico, con pura psiquiatría, es decir, terapia con la psicoterapia, con la terapia conductual. Es decir, para disminuir o lo que se dice para, ¿cómo les digo eso? ¿Cómo es que se llama esa palabra? Hacer terapias de reemplazo. Cuando yo tengo ganas de, o cuando yo siento esas ideas obsesivas que atacan mi cerebro y me dice vaya y haga algo que no es una conducta, es una conducta positiva, entonces yo puedo subliminar. Entonces, eso es sublimación, sublimar. Ejemplo, ¿cómo les digo? Ejemplo, pregunto yo, muchachos, a ver, pues estamos en un conversatorio, ¿no? Chévere que estuviéramos en clases
en el tú a tú, en el face to face, porque estos son un tema bien interesante, pero por ejemplo, las mujeres y los hombres en etapas tempranas de la vida, entre la segunda y tercera década de la vida, pues hay un aumento de hormonal. Entonces hay un desorden hormonal impresionante. ¿Sí? Entonces los hombres generalmente solo piensan en una cosa. No voy a decir pues, el nombre, pues para que de pronto me estén allá grabando y me estén diciendo es que la profe está degenerada, no señor. Los hombres o el masculino busca experiencias sexuales. La mujer lo hace de igual manera, ¿sí? Entonces aparece la primera masturbación. ¿Cómo se llama la primera masturbación, muchachos? O la primera eyaculación, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Quién me dice? A ver, chicos, ¿cómo se llama la primera masturbación? O la primera eyaculación, perdón. A ver, muchachos. ¿No saben? ¿No recuerdan? ¿Cómo se llama la primera menstruación? Menarca. Menarquia. ¿Y cómo se llama la primera eyaculación? ¿Ustedes creen que no hay una primera espermarquia? No, señor. Más o menos, va por ahí. Pero ¿cómo se llama? Torarquia. Menarquia. No, señor. La menarquia es el primer periodo menstrual. Es menarquia, la menarquia. La posmenopausia es la última, o la menopausia es la última fase del periodo de la menstruación, la última menstruación. Se llama torarquia, de toro, con T de tato. ¿Eh? Entonces, durante esas etapas, o después de la primera o de la torarquia, ¿sí? Aparece pues un exceso, es decir, aparece lo que se llama el desorden hormonal. Entonces usted empieza a buscar cualquier cosa que se le parezca, no sé, ¿cierto? Y entonces aparece, óigase bien, toda esta sintomatología que puede estar asociada con un síndrome de ansiedad, ¿sí? Lo normal sería que usted tenga una vida sexual dentro de límites normales. Aunque yo digo, ¿cuál es el límite normal? No lo sé, porque eso habría que filosofarlo, habría que pensarlo, porque ¿qué es lo normal? O sea, para ustedes, ¿qué es lo normal? Desde el punto de vista del amor. Para ustedes, ¿qué es lo normal? Tener una novia y visitarla todas las noches, ir con ella al cine, ir con ella a rumbear, ir con ella a leer, ir con ella a estudiar, ir con ella al río, que le pida permiso para. Entonces yo digo, ¿qué es lo normal? Entonces yo siempre he pensado eso, ¿no? ¿Qué es lo normal? Y si esa conducta, sinceramente, eso no es normal. Dependerá de muchos factores, ¿cierto? Y entonces aparecen también los juegos patológicos, ¿sí? El individuo que es zoofílico, es decir, es una cuestión marcada, es una obsesión que va más allá de lo normal. ¿Estamos? Entonces pasa igual con la necrofilia, pasará igual con la pedofilia. Entonces, las pedofilias generalmente pues se tratan con dos tipos de tratamiento. Con uno que es el farmacológico, en el que se disminuye la ansiedad a través, utilizando inhibidores de la recaptación de serotonina, y con la terapia conductual, es decir, con la psicoterapia, ¿sí? Sin embargo, esto tiende a ser crónico.
y se puede salir de control. Es más, se puede salir de control. Pregunto, ¿la sociedad acepta la pedofilia? Les pregunto. ¿La sociedad No. acepta? No, No. ¿Es un trastorno? Sí. Sí, pero no lo justificamos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que generalmente hace la gente? Va y le da una Pues paliza. castigar a los Juzgar. pedófilos. Exactamente. juzgar. Y a veces las técnicas de castigo, pues inclusive son peores todavía que la misma enfermedad. Entonces, el Profe, inconveniente no es del individuo, es del Estado que probablemente no tiene instituciones o no tiene institutos dedicados a la curación y a la prevención de estos trastornos, porque muy probablemente el pedófilo es un niño que vio que en su niñez el papá iba y cada vez que se emborrachaba le daba una paliza a la mamá. Y eso afecta. Eso es un trastorno y eso afecta el neurodesarrollo. Si tú ves constantemente que le están dando palo a tu mamá, que le están dando palo y dele palo a tu mamá, ¿sí? Llegará un momento en que tú explotas. Y esa explosión puede darse de manera inmediata, es decir, tú puedes en una paliza darle al papá y también matarlo, ¿sí? O por el otro lado, ¿sí? Utilizar, es decir, que tengas un trastorno porque te traumaste en la niñez. Y entonces aparece la pedofilia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Obviamente hay una enorme disfunción familiar, pero ¿qué pasa con la salud? ¿Y qué pasa con los entes de salud pública? Eso es una enfermedad de salud pública. Y eso está relacionado de manera directa con la disfunción familiar. ¿Qué me iba a decir, mijo? no, lo único que le iba a decir era que entonces usted se refería a que no debería ser tratado como un crimen, sino como una enfermedad. Eso es una cosa, eso, por eso le digo, eso es una cosa bien difícil, porque es que eso es terrible, o sea, hay cosas que han pasado, los feminicidios, toda esa cantidad de niñas que son violadas. ¿Quién puede aceptar una cosa de esa? ¿Quién la puede aceptar? Nadie. Yo creo que a cualquiera nos daría rabia, a cualquiera nos da ira y nos dan ganas de pegarle una paliza a una persona y coger, y bueno, muchas cosas, pero es un trastorno. Y entonces, o sea, hay una disyuntiva, allí hay una disyuntiva desde lo ético y desde lo moral, fíjense. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad entonces? ¿O qué hace su familia cuando le ve a ustedes o a usted cierto comportamiento? Y entonces su mamá dice, ay, a mi hijo le encantan las niñas, y entonces las coge, las tira, las jala, las maltrata. Su mamá no le dice nada, en lo absoluto, no le dice nada, porque pues usted pues es un hombre, y entonces estamos en la sociedad machista. El hombre le pega a la mujer para nada puede tocar al hombre, ¿sí? Entonces, pues es una sociedad machista, eso es una sociedad enferma, ¿o no, muchachos? Eso es una sociedad enferma. Pero entonces después justificamos otro tipo de comportamiento, que es obvio, son comportamientos rechazables, pero que nosotros como sociedad también tenemos culpa de muchas cosas. ¿Cuántas cosas no vemos nosotros en la calle? ¿Cuántas niñas, ustedes, les pregunto, cuántas niñas, ahora no, de pronto por la pandemia, realmente pues yo no salgo, pero ahora con la pandemia, pero cuando ustedes, ¿cuántas niñas no ven en el parque ya con 10 años con novio ya, con 11 años ya con novio y embarazadas y todo ese cuento? ¿Usted qué le va a pedir a las niñas? ¿Qué le va a pedir peras al oro? ¿Ah? Cuando una niña ni siquiera es capaz de lavar pues un calzón.
¿Usted qué le puede pedir a eso? ¿Usted cree que eso es amor, muchachos? Eso no es amor. Yo no sé. Posiblemente sí. ¿Quién sabe? De pronto yo estoy equivocada, pero eso Digamos, en el es hospital se ve sociedad. mucha niña de 13 años pariendo. Ajá, exactamente. Es Pariendo. demasiado. De 13. Y De yo he 13, entonces hay conocido que quedar hasta embarazada de de 12. 10. Exacto, de 10 años ya están embarazadas. ¿Y eso de quién es eso? Eso es de familia. Eso es, se forma en la familia. Y eso hace parte de nuestro desarrollo. El desarrollo no es yo con yo. El desarrollo es el ambiente que me rodea y yo, de la manera en que yo me adapte a ese medio ambiente. Entonces, todo eso hace parte de todo este cuento. Entonces, no es decir que yo diga que yo justifico una, jamás, yo no voy a justificar una cosa de esas, pero yo digo, ¿qué pasa cuando usted tiene una enfermedad, por ejemplo, en el que dice, por ejemplo, en el TOC se puede presentar algo y es ese deseo incontrolable del papá o de sí, o del papá que se enamora de la hija, pero o sea, es consciente que eso que está pasando no es normal. Eso es un TOC que se diferencia del pedófilo o se diferencia del psicópata, ¿sí? Son cosas o son conductas totalmente diferentes. Pero todas esas conductas están dentro de conductas que no son aceptadas por la sociedad, pero que son trastornos y son trastornos mentales. Ustedes sí escucharon la noticia de lo que pasó con la señora que el muchacho la mató y la descuartizó y la metió en la nevera. Ustedes no escucharon en el noticiero. Esa noticia fue de hoy apenas. Entonces, fíjense todas esas cosas que pueden pasar. Esto tiene mucha cosa para echarle cuento. La neurociencia es una cosa de mucha reflexión. Profe, una Bien, pregunta. sí, díganme. Digamos, pues hay distintos factores que se consideran, pues, digamos, de orden patológico o algo así, ¿sí? Pero, digamos, el caso del machismo vendría relacionado también con algo genético. No, yo sí pienso que eso es cultural, totalmente. Pues yo pienso que eso es cultural. O Eso es de crianza, ¿no es cierto? crianza, la sociedad. Por ejemplo, en la costa atlántica, el machismo, déjame decirse que es terrible, los paisas, es cultura. Entonces, todo eso está relacionado con lo cultural. ¿Sí? Pero si tú naces en un ambiente sano, donde se aprende a respetar a la mujer y se aprende a respetar al hombre, pues obviamente tú no vas a tener un comportamiento de ese tipo, ¿sí? Tú nunca vas a subvalorar a una mujer, o una mujer no va a subvalorar a un hombre, porque también se ven esas cosas, que en vez de que no le pega el hombre a la mujer, sino la mujer al hombre. No sé cómo se llama ese tipo de feministas, bueno, no sé, algo así. Y el caso del racismo, profe, es que pues yo recuerdo que cuando yo Eso estaba en también, el colegio, ajá, yo en una clase puse en el tablero, nadie nace racista. Y después ajá. y la clase que seguía después de esa frase era con una psicóloga. Y ella Ajá. me decía que yo estaba erróneo en ese aspecto porque sí se había comprobado que genéticamente se podía ser racista por los padres, digamos. Bueno, yo en ese sentido, yo te diría algo, o sea, eh, bueno, entonces yo le hubiese contestado, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, todo estará basado en la ética y en los valores. Yo no creo que uno nace con eso. Yo no creo, es mi apreciación. Pero los psicólogos tienen muchas teorías
Usted con un psicólogo le puede quedar hablando todo el día y nunca llegar a un acuerdo. Lo mismo pasa con los sociólogos, con los antropólogos. Son gente que tiene esa cabeza, ese coco por allá rayado a veces, digo yo. Pero digo yo, porque con ellos se habla muy rico. ¿Para qué? O sea, uno se puede quedar hablando toda una tarde de eso, de cualquier tema con ellos, porque son personas que tienen visiones diferentes, porque son personas que estudian teorías diferentes, son que les importa poco la forma, inclusive la forma de vestirse. Por eso ustedes ven, no, yo no sé si ustedes ven cómo se visten los sociólogos. ¿Ustedes han visto cómo se visten los sociólogos? Se visten con un trapo, con una pantaloneta, deschavetados ahí, porque la vida para ellos la vida es una cosa rica, hay que disfrutarla, hay que vivir bien, sabroso, o sea, no se estresan para nada. Y entonces yo digo, eso nace. Pero, ¿cómo así? Si yo estudié, si yo era una niña de mi casa, era una niña calmada, era una niña ajustada a los principios y a mis valores, y de un momento a otro decidí que no, o sea, que bacano andar con esas manillas aquí. Bueno, que yo no digo pues porque las manillas, a mí me encantan las manillitas, siempre y cuando son unas manillas decentes. Pero hay gente que se pone unas 200, 300 manillas aquí y entonces pues andan con un trapo en la cabeza. Hippie. Exacto. Entonces, yo digo, pues son diferentes formas de comportamiento, pero eso no significa que su comportamiento sea anormal. Ahora, ¿eso nace con ellos? No, no. Hay personas que de un momento, yo conozco niñas y personas que de un momento a otro, yo he visto que son niñas que nacen en un buen ambiente familiar, bien formadas, y apenas llegan a la universidad, se desinhiben de una forma que Ave María. Entonces, una desinhibición absoluta. Es decir, como que si tomaran una sustancia antagónica, es un prototipo, un sustrato falso absoluto, en el cual generalmente pues no va a haber, no hay ningún tipo de respuesta. Uno no dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿A ustedes no les ha pasado? Ustedes de pronto conocen sus compañeritas. Ay, mira, pero ¿cómo así? Pasa uno por la calle y las ve uno en ciertos comportamientos y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces, pues no sé, muchachos, eso es, el ser humano, pues es realmente, uno dice, el ser humano es racional. ¿Cuál racional? Nada, cada quien tiene un punto de vista diferente. Entonces, no es decir que obviamente uno justifica ciertos actos, porque yo no justifico la pedofilia, para nada. Me parece terrible, ¿sí? Pero también debe ser terrible ser así. O sea, saber que tú tú cometes esa conducta y no te produce absolutamente nada. Es más, el tamaño de la amígdala también se ha estudiado en neurociencias, se ha estudiado la relación que tiene el tamaño de la amígdala con comportamientos anormales, por ejemplo, con la zoofilia y con los pacientes que son psicópatas. Se cree que aquellas personas cuya amígdala anatómicamente tiende a ser más pequeña, tiene mayor tendencia a tener comportamientos sociopáticos. Bueno, entonces, bien, sigamos pues. Entonces, por acá entonces tenemos unos factores que influyen. Dentro de ello, entonces, tenemos la nutrición, ¿cierto? Yo les decía entonces que la maduración de los órganos vitales, cerebro, corazón, riñón, hígado, generalmente se da durante los 5 primeros años. Aunque hay otros ensayos clínicos que han demostrado que una persona, en condiciones normales, un individuo, sus órganos pueden madurar inclusive hasta los 18 años de edad. Otro factor que influye es la microbiota
la microbiota intestinal. Entonces, generalmente se supone que cuando tenemos que los estados de estrés se relacionan también con un desequilibrio a nivel de la microbiota, intestinal. Los factores de tipo ambiental, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, viven en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, las que viven muy cerca a las minas, las que practican la agricultura y utilizan sustancias que se llaman sustancias organofosforadas, o sea, sustancias que inhiben la síntesis de acetilcolina, ¿sí? Aquellas personas que viven cerca de zonas industriales. Y entonces esas personas pues también podrán tener algunos trastornos asociados al neurodesarrollo. Los agentes infecciosos. Hoy en día, por ejemplo, o hace aproximadamente 2 años que salió el virus del Zika, el virus del Zika también se asoció con fenómenos, es decir, con patologías asociadas al neurodesarrollo, y no solamente con el neurodesarrollo, sino con malformaciones fetales. El ambiente económico, el ambiente cultural, también estará relacionado con el neurodesarrollo, y se ha demostrado que, por ejemplo, la cultura tiene una enorme influencia en el desarrollo, en lo que tú hablabas de de las personas que son racistas o de las personas que, por ejemplo, no les gusta los gordos. Hay gente que no gusta de los gordos, o hay personas que no gustan inclusive de la gente que no tiene dinero, de la gente que es de bajos recursos económicos. Es más, se ve inclusive en la política, y tanto se ve en la política que ya ahora hay unos grupos, ¿no?, políticos que son ¿cómo es que se llaman? Los mamertos, que son los izquierdosos o de izquierda, y los de gente que se cree que es de dinero, se supone que son de estratos más altos, que son los de derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el país todo el tiempo ha sido gobernado por un grupo político que es la derecha. De hecho, yo soy neutral, no me interesa la participación en ningún tipo de situación política, eso sí tiene que quedar claro. Pero miren, por ejemplo, eso puede tener una influencia positiva o negativa en el desarrollo de un individuo. Bien, las alteraciones genéticas, y eso está claro. Los polimorfismos genéticos influyen también de manera directa en el neurodesarrollo. Bueno, entonces, desde este punto de vista, existen unos dominios de padres o cuidadores y profesionales de salud en la atención integral, es decir, unos procesos encaminados a la atención de esas personas que son cuidadores con respecto a la salud y a la atención integral en el neurodesarrollo. Entonces tenemos, miren, que aquí tenemos la atención al neurodesarrollo donde participan padres o trabajadores de la salud. Dícese trabajadores de la salud, aquellas personas que son cuidadores o profesionales de la salud. Luego, esas características de esos profesionales, por ejemplo, psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas, tendrán, óigase bien, capacidad de interaccionar a través de 3 características. La sensibilidad, es decir, que una de las características que identifica, por ejemplo, a un médico debe ser una persona muy sensible, ¿sí? Una persona que siente, una persona que es capaz de brindar la mano, de dar y de brindar la mano, la capacidad de respuesta, la interacción. Y esa interacción estará relacionada con el apoyo, es decir, acciones relacionadas con el apoyo, la guía y
un gran abanico de opciones que estén relacionadas con un determinado tipo de trastorno. Y también la interacción estará relacionada con la creatividad. Y la creatividad, pues obviamente, se enlaza con la solución de necesidades. En la medida en que somos más creativos, podemos resolver mejor las necesidades de una determinada población. Ejemplo, cuando estamos o ustedes que generalmente hacen un rural allá en pueblos alejados de las zonas urbanas, ustedes allá no van a encontrar muy probablemente máscaras de inhalación o cámaras inhalatorias. Entonces ustedes se van a tener que tratar de idear cosas en bienestar de la comunidad. Entonces, muy probablemente ustedes podrán coger un plástico o una botella plástica, hacerle un huequito, colocarle esparadrapo, colocarlo en la vía en nariz y boca y a través del broncodilatador hacer tratamiento en aquellos niños que ustedes les llegue allá a su consultorio con crisis asmática. Entonces, eso hace parte de la creatividad, de la iniciativa. Y esa creatividad y la iniciativa estará relacionada con la solución de necesidades. Mientras más creativos, mientras más iniciativa tengamos, tendremos mayor probabilidad de darle solución a las necesidades. Muy bien. Bueno, dentro de las bases del neurodesarrollo también tenemos la evaluación del neurodesarrollo. Entonces, podemos valorar unas áreas del desarrollo y dentro de las áreas del desarrollo que se pueden valorar o se pueden evaluar tenemos la motora, exactamente. El desarrollo, entonces, esas áreas del desarrollo motor tienen diferentes clasificaciones. Pues dentro de esas áreas se encuentran el desarrollo motor grueso y esa área cómo se valora en sentido cefalocaudal. ¿Qué quiere decir cefalocaudal, muchachos? De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Entonces ustedes como médicos saben que ustedes cuando ven semiología, la inspección de un determinado paciente la van a hacer de manera cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies, aunque eso ya prácticamente pues no lo aplican en la medicina basada en la evidencia. Entonces tenemos los cambios de posición del cuerpo, la capacidad de control para que el niño se mantenga en equilibrio, la postura. Entonces, miren que nosotros no podemos, nosotros debemos necesariamente evitar que el niño salte las etapas, porque saltarse una de las etapas podría ocasionar alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, generalmente, recordemos que lo primero que uno generalmente hace es que se desplaza por el piso, es decir, como una lombricita, los niños luego gatearán y luego empezarán a hacer sus primeros pininos. Y en la medida en que se hagan estímulos, pues el niño podrá caminar más rápidamente. Por eso hay niños que caminan a los 9 años, a los 9 meses, otros caminan a los 12 meses, al año exactamente, y otros caminan después, inclusive hasta los 15 meses puede empezar a caminar un niño en condiciones normales. ¿De qué depende eso? Del estímulo externo. Del estímulo externo. Si usted no tiene contacto con su hijo y no lo estimula, no le dice camine, vamos, o no le coge una sillita y empieza a caminar con él y empieza a estimularlo, pues será un niño que va a tener un trastorno del desarrollo motor. Bien. Y ese desarrollo motor grueso también estará relacionado con el equilibrio. ¿Qué tanto tiempo puede permanecer el niño de pie durante un periodo de tiempo? La postura del niño, el movimiento, cuando el niño empieza a controlar, por ejemplo, la cabecita, cuando el niño empieza a ser capaz de no
de no tirar la cabecita, sino que levantarla, ponerla rígida y tirar la cabeza, exactamente, de sostenerla, gracias María Andrea, de sostenerla. Entonces todo eso estará relacionado con el desarrollo motor y un desarrollo motor que se llama desarrollo motor grueso. Sentarse sin apoyo. ¿A qué etapa los niños pueden sentarse sin apoyo? A propósito, ¿cuál creen ustedes que es la etapa en la cual el niño ya se puede sentar sin apoyo? ¿Cuál creen ustedes? ¿A qué etapa? ¿5 meses? 5 a 6 meses aproximadamente, sí, señor. A los 6 meses generalmente el niño ya puede gatear. Se puede generalmente caminar entre los 9 meses y los 12 meses. Pero repito, ¿se puede retrasar ese desarrollo? Claro que sí. ¿De qué depende? Del estímulo externo. Y entonces correr, por ejemplo, subir escaleras, cuando ya el niño ya podrá subir y bajar escalera y podrá tener la relación inclusive del espacio, del tiempo, no del tiempo, sino del espacio. Por ejemplo, ¿a cuántos años los niños ya no se tirarían de un balcón? ¿A los cuántos años? Si yo voy gateando, yo no soy una nene, yo voy gateando, tengo 6 meses y yo encuentro un balcón, sigo derecho, porque no tengo relación del espacio. ¿Cuántos meses el niño tiene relación del espacio? ¿En un año, profe? Entre los 12 a los 18 meses aproximadamente. Ya se tiene una relación del tiempo. Aunque, óigase bien, esto puede variar. Por eso es importante que cuando nosotros vivamos o vivimos en sitios en alturas, generalmente uno deba disminuir la probabilidad de accidentes en los niños por estos motivos. Entonces ya tenemos el desarrollo motor grueso, miren, y ese desarrollo motor grueso ya dijimos que está relacionado con los cambios de posición, es decir, voltearse de derecha a izquierda, izquierda a derecha, la capacidad para mantener el equilibrio, la postura, el movimiento, el sostén de la cabeza, sentarse sin apoyo, gatear o caminar. Entonces, primero uno gatea y luego camina. Y miren que hay niños que se saltan estas etapas. Hay niños que a veces caminan y luego empiezan a gatear. Y entonces les parece más rico gatear que caminar. Entonces el niño debe cumplir unas etapas para evitar que existan trastornos en el desarrollo psicomotor. Entonces tenemos acá un desarrollo, otra etapa del desarrollo que es el desarrollo motor fino en sentido próximo-distal, es decir, uso de las partes individuales del cuerpo. Entonces el niño empieza a usar sus manos, hay coordinación oculomanual, es decir, intenta agarrarte, por ejemplo, tú le muestras el dedito y él intenta, te mira el dedito e intenta agarrarlo, ¿sí? Lo manipula. Pues es capaz el niño ya de agitar objetos. Por ejemplo, puede agitar un cascabel o un juguete que hace ruido, específicamente. Por eso es importante los colores en las primeras etapas de la niñez, la variedad de colores. Yo por eso nunca he estado de acuerdo con que al niño, que porque es una niña, entonces solamente le van a colocar color rosado, entonces pintan la habitación rosada o la pintan creo que de color amarillo, ¿sí? Sí, rosado y amarillo, azul y ¿cuál es el otro color de los niños? Azul y ¿quién me dice cuál es el otro color de los niños? Blanco. Azul. Verde. El blanco es neutro. O sea, el blanco se dice que es neutro. Verde, profe. El verde, exacto, también el verde. Entonces, los niños usan esos colores, las niñas el rosado, entonces que la Peppa Pig, entonces que todo rosado. No, el niño tiene que empezar para que yo tenga una buena maduración
un buen neurodesarrollo, debo conocer, porque ese es un mundo totalmente diferente a lo que estoy viviendo allá cuando estoy en el vientre de la mamá a lo que se vive en el medio externo. Entonces debe haber variedad de colores. Entonces puede haber rojo, amarillo, puede haber fosforescente. ¿Para qué? Para que el niño pueda adaptarse mejor a las condiciones del medio. Bien, y entonces cuando el niño ve otro tipo de color, se asusta. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, porque ya usted lo condicionó a un determinado color. Y cuando ve otro color, entonces el niño se desajusta, empieza a gritar, a llorar, porque cree que es el coco. Y entonces empezamos ya a tener algún tipo de trastorno, algún síndrome de maladaptación. Bien. Tenemos entonces manipular, agitar objetos, por ejemplo, dar palmadas, tapar o destapar. Es decir, por eso es tan importante la manualidad, que el niño coja un tarrito, lo tape, lo destape. Y miren que eso no tiene nada que ver a veces no tiene que ver con los índices de pobreza, ¿sí? Usted no tiene, por más pobre o no pobre, porque eso no es pobreza, por más que usted sea de escasos recursos económicos, no quiere decir que su niño no va a crecer en un ambiente sano. ¿Por qué? Porque inclusive los niños a veces prefieren los juguetes más sencillos que aquellos juguetes que son sofisticados, ¿sí? Yo he visto, inclusive en mi familia, los niños generalmente les gustan son los juguetes más sencillos, una sillita que ellos puedan correr, ¿sí? O una latica plástica que hace ruido, les llama la atención. ¿Por qué? Porque esta es la etapa del desarrollo motor fino. Bien, enroscar y luego entre el tercer, cuarto y quinto año, el niño empezará, por ejemplo, a intentar escribir. Dentro de las bases del neurodesarrollo también se encuentra el área del desarrollo sensorial del lenguaje. Entonces, el desarrollo sensorial, pues, es la base del desarrollo cognitivo. Los procesos sensoriales, pues, son capacidades que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y respondemos a ese entorno de acuerdo a la información que recibimos a través de unos receptores que se llaman los receptores de tipo sensorial. Luego, ¿cuáles son esos receptores de tipo sensorial? El receptor de la visión, los auditivos, el tocar, los táctiles, y complementan sistemas sensitivos que son de tipo complementario, que son los gustativos y los olfatorios. Bien. Entonces, hay quienes, por ejemplo, tienen trastornos asociados, por ejemplo, al desarrollo sensorial. Y hay quienes desarrollan más otras habilidades, por ejemplo, la habilidad de oler cosas a distancia. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron el perfume. En el perfume hay un individuo que tiene un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, el lenguaje, pues, es un fenómeno cultural y social que usa símbolos, además de signos adquiridos que permiten la comunicación con los demás. El balbuceo es un tipo de comunicación. El usar las sílabas es un tipo de comunicación. La palabra ma, la palabra pa, la palabra mesa, ¿cierto? Aparece también un lenguaje que es el lenguaje de los gestos, la recepción visual y emisión a través de gestos o de muecas faciales y manuales. Bien, esta etapa en la que se producen gestos, en la que hay recepción visual y estimulación de gestos, generalmente ocurre entre los 0 y los 12 meses de edad. Ya aparece otro lenguaje. Dentro de ese lenguaje hay
tres tipos de lenguaje. Miren, el lenguaje gestual, el verbal y el escrito. ¿Cuál es el verbal? Cuando hay recepción auditiva y hay emisión del habla. Entonces, generalmente el niño ya empieza a dar sus primeras palabras al año de vida. Y de ahí para allá, pues obviamente dependerá también del estímulo externo. Hay niños que solo hablan hasta los 4 años de edad, ¿sí? Ahí les voy a contar pues una infidencia mía. Mi mami me dice que yo hablé después de los 7 años, ¿sí? Pero que después de los 7 años nadie me paraba. Es decir, hablé como un berraco, ¿sí? Hablaba y hablaba y hablaba, pero tenía problemas del lenguaje. Muy probablemente debido a situaciones de orden ambiental. En esa época, pues mi familia era una familia muy humilde, mis papás trabajaban durísimo y entonces mi mami no tenía mucho tiempo para dedicarnos a esa etapa en la que hay ahora, que al niño se le estimula, que le ponen música. No, entonces, pues obviamente estos trastornos se pueden resolver de acuerdo a la progresión y al estímulo que reciba las personas. Es decir, cuando uno va a la escuela, uno empieza ya a escuchar a los amiguitos hablar, entonces uno empieza ya a gesticular palabras y a tener un lenguaje de tipo, a obtener un lenguaje de tipo verbal. Bien, tenemos otra área del desarrollo que es la área social. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Ya los veo callados otra vez. Hola. Hello. No, señora. Bien, con respecto a las áreas del desarrollo, del neurodesarrollo, también tenemos otra área del desarrollo que es la área social. En la área social, pues, se produce, pues, la interacción del niño con su medio ambiente, con sus compañeritos, con la mamá, con el papá, con sus hermanitos, con el entorno, se mantienen en menor o mayor grado a lo largo de toda la vida. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, están en la adolescencia, generalmente pues hay una mayor, uno quiere andar para arriba y para abajo con sus compañeritos. Ustedes en esta etapa, ustedes me imagino que están entre los 20 y los 30 años de edad, no creo que tengan más. ¿Hay alguien acá que tiene más de 30 años? Muchachos, ¿alguno de ustedes tienen más de 30 años? ¿No? Todos están entre los 20 y los 30 años de edad. De pronto el más viejito por allá tendrá 28 años o 29 años. Entonces, después de los 27 o los 28 años, uno empieza ya a establecer su verdadera personalidad. Y entonces uno empieza a madurar, uno empieza a seleccionar sus amistades. Bien, entonces se mantienen en menor o mayor grado a lo largo de toda la vida, empleándose cada vez que interactuamos con otras personas. Es decir, en la medida en que crecemos, en la medida en que maduramos, nosotros aprendemos a seleccionar nuestras amistades. Por eso uno al final de la vida termina con pocos amigos, ¿sí? Eso es lo que generalmente se da, aunque hay unas personas que son demasiado sociales, ¿no? Bien, entonces, otro de los puntos importantes acerca del neurodesarrollo, pues es la evaluación del desarrollo, donde el niño aprende los signos y reacciona pronto a las dificultades que el mundo externo le ofrece. Para las bases del desarrollo existen algunos hitos acerca de ese desarrollo. Entonces, ¿qué son los hitos? Son comportamientos o destrezas que se pueden desarrollar durante algunas etapas. Por ejemplo, los comportamientos o destrezas observadas durante la fase de la lactancia, niños que crecen, niños, generalmente hay niños que tienen o que desarrollan más unas habilidades que otras. De hecho, entonces, esos hitos del desarrollo, pues estarán relacionados con esos comportamientos o con esas destrezas que se observan específicamente en lactantes. Permítanme un momentico, muchachos, y
y conecto el computador